Hay días en los que el mundo parece seguir su curso, y hay días en los que el aire cambia, como si la realidad misma estuviera ajustando sus piezas. El 14 de enero de 2026 tiene esa marca, no como un capricho del calendario, sino como un umbral, un punto donde lo que estaba contenido empieza a filtrarse, donde lo que estaba sostenido por presión empieza a ceder, donde lo que parecía estable empieza a revelar su grieta, y el lugar donde esa grieta se siente primero, donde el temblor emocional se vuelve más evidente, donde el pulso colectivo se acelera, es Caracas. No porque Caracas sea el centro del universo, sino porque hay ciudades que funcionan como termómetros de época. Cuando el calor sube de verdad, el termómetro no tiene opción, marca la fiebre. Y cuando el poder se endurece, cuando la gente se acostumbra a sobrevivir en lugar de vivir, cuando la verdad se vuelve un lujo y la esperanza se vuelve una moneda de cambio, el colapso no llega como un rayo que cae del cielo, llega como una grieta que se abre en silencio, día tras día, hasta que ya no se puede ocultar. Ahora, antes de que tu mente se ponga a discutir, te pido algo simple. No conviertas esto en una pelea de bandos. No lo reduzcas a me gusta o no me gusta tal líder. No es un mensaje de fanatismo, es un mensaje de patrones. Porque los nombres cambian, pero los patrones se repiten. Y hay un tipo de advertencia que no nace del miedo, nace del discernimiento. Nace del cuerpo cuando el alma reconoce una señal antes de que la razón la pueda explicar. Si en estos días has sentido tensión rara en el pecho al escuchar el nombre de Venezuela, si tu estómago se encoge cuando aparece Caracas en una conversación, si te invade una inquietud que no logras justificar con lógica, no lo ignores. Hay momentos en los que la intuición no está exagerando, está adelantándose. Hay momentos en los que el cuerpo no está ansioso, está traduciendo una realidad que todavía no se ha vuelto evidente para todos. Te voy a hablar con el lenguaje que tú buscas, señales, advertencias, profecía, pero sin inventar humo, sin jurar cosas que nadie puede sostener. Lo que sí puedo hacer es mostrarte cómo se ve el inicio del colapso cuando empieza y por qué tantas escrituras antiguas describen el mismo mecanismo una y otra vez, con una precisión que da escalofríos. Primero cae la confianza, después cae el orden, después cae la calma. Porque el colapso real no es una noticia grande. El colapso real es lo que sucede en la calle cuando la gente empieza a sentir que el mañana dejó de estar garantizado. Es lo que pasa cuando la institución se vuelve un eco. Es lo que pasa cuando el ciudadano deja de creer en la palabra oficial y empieza a creer en lo que dicen las filas, los apagones, los silencios, los susurros y el famoso por si acaso. Por eso el 14 de enero no tiene por qué ser el día de un espectáculo. A veces el 14 es otra cosa, el día en que el cuerpo colectivo entiende lo que la mente colectiva evitó aceptar. El día en que una ciudad amanece con una energía distinta, no porque haya fuegos artificiales, sino porque hay menos tolerancia, menos anestesia, menos paciencia para fingir que todo está bajo control. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Cuando un sistema entra en su fase final, la confusión se vuelve herramienta. No confusión inocente, confusión útil, versiones cruzadas, narrativas incompatibles, desmentidos que alimentan más rumores, mensajes que cambian de forma, y el ciudadano, cansado, empieza a hacer un intercambio interno muy peligroso. Deja de buscar verdad y busca supervivencia. Cambia qué es cierto, por qué me conviene creer para pasar el día. Ese es el primer signo. El segundo signo es más silencioso. La calle se vuelve espejo. La gente se mira entre sí para leer señales. Observa a quien compra más comida, a quien guarda agua, a quien se encierra antes de tiempo, a quien habla bajito. El miedo colectivo no necesita pantallas para propagarse. Se transmite con miradas, con pasos apurados, con puertas cerrándose más temprano, con llamadas que empiezan con una frase simple y cargada: ¿cómo está todo por allá? El tercer signo es el más inquietante. Lo cotidiano se vuelve simbólico. Un corte de luz deja de ser un corte de luz. Un cierre de vía deja de ser un cierre de vía. Un rumor deja de ser rumor. Entras a un negocio y el silencio pesa más que los precios. Escuchas una sirena y el cuerpo se tensa. Ves una patrulla y el estómago se cierra.
Es como si la ciudad entrara en un modo de advertencia, un modo en el que todo parece tener doble significado. Ese modo es la antesala de cambios grandes, porque cuando la realidad cotidiana empieza a hablar con doble sentido, es porque el suelo emocional ya se está moviendo. Y aquí está la razón por la que este mensaje es urgente. Cuando la ciudad entra en ese modo, las emociones se convierten en decisiones. La gente decide con adrenalina, no con claridad. Y en tiempos así, una decisión tomada por pánico puede amarrarte meses. Un gesto mínimo puede volverse una ruta larga. Una reacción impulsiva puede abrir una cadena que nadie sabe cerrar. Por eso este mensaje no es para empujarte a hacer algo de manera irresponsable. No es para gritar consignas. No es para echar gasolina a un fuego que ya existe. Este mensaje es para darte lo único que salva a la gente despierta cuando todo se acelera: sobriedad, discernimiento y preparación emocional. Porque hay algo que la Biblia muestra una y otra vez, sin necesidad de nombrar países modernos. Cuando el liderazgo se endurece, cuando el poder se aferra, cuando la soberbia se vuelve lenguaje, cuando el pueblo se desgasta, el colapso no llega por sorpresa, llega por acumulación. Llega porque la balanza estuvo inclinada demasiado tiempo. Llega porque lo que se hizo debajo de la mesa termina golpeando la mesa completa. En esos momentos aparecen 4 movimientos casi inevitables. Y no importa el país, porque es un patrón de la naturaleza humana cuando el control se debilita. El primer movimiento es el reordenamiento apresurado. Cuando la cima tiembla, los de abajo se reacomodan con prisa, y la prisa comete errores. La prisa improvisa, la prisa compra lealtades, la prisa amenaza, la prisa intenta tapar grietas con ruido, y ese ruido no tranquiliza a nadie, solo confirma que algo está pasando. El segundo movimiento es la prueba de fuerza. No siempre es violencia abierta, a veces es una prueba de narrativa. ¿Quién controla el relato? A veces es una prueba de calle. ¿Quién se atreve? ¿Quién se guarda? ¿Quién se adelanta? A veces es una prueba institucional. ¿Quién obedece? ¿Quién duda? ¿Quién empieza a mirar para otro lado? Y cuando ese juego comienza, la tensión sube aunque no haya una escena grande en televisión. El tercer movimiento es la fractura del círculo cercano. Los sistemas cerrados se sostienen por un círculo de fidelidad. Cuando ese círculo se fisura, todo el edificio pierde estabilidad. Y esa fisura casi nunca se anuncia. Se siente. Se nota en ausencias, en silencios, en rostros que ya no aparecen, en discursos que suenan huecos, en frases que parecen tranquilizadoras pero llegan tarde. El cuarto movimiento es el inventario del pueblo. Inventario de comida, de agua, de efectivo, de gasolina, de medicinas, de rutas, de refugios. Pero también inventario emocional. ¿A quién llamo si pasa algo? ¿Dónde me resguardo? ¿Qué hago si se bloquea tal cosa? ¿Qué documento tengo listo? Y cuando la gente empieza a hacer ese inventario, aunque no lo diga, ya aceptó una verdad. El piso puede moverse. Por eso el 14 de enero de 2026 se siente como umbral, porque es una fecha que concentra ansiedad, rumores y decisiones. Es una fecha que puede volverse símbolo, incluso si lo más grande ocurre antes o después. Hay momentos en los que el calendario solo funciona como campana. No crea el evento, pero lo anuncia. Ahora escucha esta frase con atención, porque es la clave de todo. La advertencia no es para que entres en pánico, es para que no seas ingenuo. La ingenuidad en tiempos tensos cuesta caro. Y la Biblia nunca elogió la ingenuidad como virtud. La Escritura siempre empuja al discernimiento, a la prudencia, a tener lámpara encendida, no para vivir con terror, sino para no vivir dormido. Cuando un país entra en tensión fuerte, hay señales que se confunden con normalidad, pero no lo son. La normalidad tiene ritmo, la tensión tiene sobresalto, la normalidad tiene continuidad. La tensión tiene interrupciones. La normalidad te deja respirar. La tensión te mantiene con el cuerpo tenso, incluso cuando nada está pasando, porque tu sistema nervioso percibe que algo está por pasar. Y aquí viene la parte que muchos no quieren aceptar. Cuando una nación está bajo presión, no se prueba solo la política, se prueba el corazón de la gente, se prueba la paciencia, se prueba la ética, se prueba la fe. Se prueba la capacidad de pensar con claridad cuando la emoción
quiere empujarte a actuar sin sentido. Por eso, si tú estás escuchando esto, el mensaje práctico es claro y directo, sin dramatismos. Mantén la mente limpia. No te alimentes de rumores como si fueran alimento. No conviertas cada susurro en verdad. No compartas pánico. No actúes desde la histeria. Y si estás dentro o cerca, cuida lo básico con prudencia. Comunicación con tu gente, planes simples, calma en el tono, reserva emocional. Porque en escenarios tensos, la gente que sobrevive mejor no es la que más grita, es la que más piensa. Y ahora sí, hablemos del título que lo atraviesa todo, porque sé que eso es lo que te trajo aquí. Alerta en Venezuela. Lo que ocurre con Maduro ya fue advertido por la Biblia. La Biblia no es un periódico. No te va a decir, tal líder hará tal cosa tal día, pero sí te da algo más fuerte. Te describe el corazón del poder cuando se corrompe y las consecuencias cuando la justicia se aplaza demasiado. Te describe el ciclo del orgullo, del control, de la persecución de la verdad, del agotamiento del pueblo, y te repite una idea que atraviesa generaciones. Cuando se endurece el corazón, la caída llega sin pedir permiso. No te hablo de condenar a una persona, porque eso es fácil y además es un atajo. Te hablo del patrón del poder aferrado, del poder que confunde autoridad con dominio, del poder que cree que silenciar es resolver, del poder que cree que controlar el relato es controlar la realidad. La Biblia muestra que esa mentalidad siempre termina chocando con algo más grande que el cálculo humano, el límite. Y ese límite puede aparecer de maneras distintas: fracturas internas, presión externa, quiebres inesperados, cansancio social, rupturas de lealtad o una combinación de todo. El punto no es adivinar la escena exacta. El punto es reconocer el patrón y entender que cuando el patrón madura, el desenlace se acelera. Si quieres que lo diga sin rodeos, lo que se siente en el ambiente es que el ciclo de tensión está entrando en fase de definición. Y cuando una fase de definición entra, los días se sienten más densos. Las conversaciones cambian, los rumores crecen, la gente se vuelve más reactiva, los silencios pesan. Y una ciudad como Caracas, por su papel, por su carga, por su historia reciente, amplifica todo. Te lo digo como advertencia profética, no como sentencia. Si el 14 de enero de 2026 se vuelve un punto de quiebre, no será por magia, será por acumulación, será por presión, será por un sistema que llegó a su límite de elasticidad. Y aquí es donde tú, que dices ser de los despiertos, tienes una responsabilidad: no prestar tu voz a la histeria, no prestar tu mente al odio, no prestar tu energía a la confusión. Porque cuando todo se sacude, hay dos tipos de personas: las que empeoran el caos y las que se vuelven columna. Ser columna no es ser frío, ser columna es ser claro. Ser columna es mantener el juicio cuando otros pierden el norte. Ser columna es ayudar a otros a no caer en pánico. Ser columna es no compartir mentiras solo porque suenan dramáticas. Ser columna es tener discernimiento, incluso cuando la adrenalina quiere espectáculo. Y si tú quieres una señal simple para medir si estás despierto o solo asustado, aquí está. El asustado necesita correr a contarlo. El despierto necesita primero comprenderlo. Si esto te resonó, dime una palabra, y con eso entiendo que estás siguiendo el hilo. Escribe discernimiento. Solo esa palabra. No para alimentar superstición, sino para anclar intención. Porque lo que se viene, en escenarios así, no lo define solo el poder, lo define también la reacción del pueblo. Y la reacción del pueblo depende de si la gente actúa desde pánico o desde claridad.